Muy buena noche, bienvenido una vez más a su programa Acción Positiva. De nuevo le agradecemos el hecho de que nos acompañen tanto dentro de Guatemala como fuera de nuestras fronteras, y hoy, como siempre, estaremos tocando temas sumamente importantes, particularmente para que la ciudadanía tenga acceso a toda la información, pueda formarse su criterio y pueda tomar sus decisiones en base a ello. Desafortunadamente, esta semana que acaba de pasar, el martes 10 para ser exactos, diríamos que dentro de otros muchos días que no han sido muy buenos para nuestra querida nación, fue un día especialmente duro. Vimos cómo ese día 10, martes, tuvimos ataques con granadas, en la cual fallecieron inocentes transeúntes que estaban simplemente tratando de ganarse la vida en un hecho delictivo terrible. Y sumándole a eso, tuvimos también el triste hecho de un ataque fatal dirigido a 2 periodistas en la ciudad de Mazatenango. Lo terrible que fue a pocos pasos de la gobernación departamental. En este terrible ataque fallecieron 2 periodistas muy queridos para nosotros, Danilo López, quien es corresponsal de Prensa Libre, y Federico Salazar, quien era corresponsal de Radio Nuevo Mundo. Nos unimos a sus familias en ese pesar, nos unimos al pueblo de Guatemala en el repudio y el rechazo. Como miembros nosotros de esta distinguida e importante profesión que es el periodismo, condenamos hechos tan repudiables. También nos solidarizamos con Marvin Tunches, quien salió herido también en este acontecimiento y afortunadamente está recuperándose. No es un hecho aislado, porque muchos otros periodistas que luchan por la libertad de expresión en Guatemala han venido siendo presa de ataques continuamente, y ahora que estamos enfrentando un año electoral será muy importante el hecho de que sepamos, el pueblo de Guatemala, que sepan estas personas que están luchando por llevarnos la verdad, de que no están solos, de que estamos con ellos. Mi invitado de esta noche es el licenciado Giovanni Frate, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor Giovanni, un gusto tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias, doctor. Para mí es un honor compartir con usted en su programa Actuando Positivo, Acción Positiva, que creo que es un programa muy necesario en Guatemala, doctor. Tiene uno mucha tristeza de tener que hacer un programa como este el día de hoy, pero creo yo que también hay que hacerlo, porque la libertad de expresión bien vale la pena la lucha, y bien merece la pena que los guatemaltecos no solo comprendamos la importancia de que hay una prensa libre en el país, que no tenga ataduras, que no tenga miedo, que no tenga, digamos, violencia en contra de ella, sino también es verdaderamente un derecho de todos los ciudadanos expresarnos libremente, y si no lo defendemos así, el régimen, cualquiera que sea, el anterior o el que viene, no importa, nos puede callar. Y si nos calla el gobierno, y especialmente los corruptos, entonces sí se va a establecer una tiranía en Guatemala, y lo que queremos es ser hombres y mujeres libres y vivir en una república, en una democracia, donde se respeten nuestros derechos. Así es que, como usted muy bien lo decía, doctor, yo mando mis condolencias a esas familias guatemaltecas que están sufriendo en estos días por la pérdida de sus seres queridos. Me solidarizo completamente con los colegas periodistas atacados, con esa pobre señora que vendía toda afuera del San Juan de Dios, que dejó, me parece, a 2 pequeños hijos huérfanos, con la conmoción que le causa a la ciudad de Guatemala y al país entero que a plena luz del día tengamos un ataque de esa naturaleza, ¿verdad, doctor? Que es un ataque prácticamente terrorista, con armas de guerra, granadas, armas de grueso calibre, y obviamente una vez más tenemos que ver a un gobierno que de alguna manera, creo yo, sí ha estado tratando de hacer algo en el tema de seguridad, pero no le ha puesto, creo yo, alma, corazón y empeño como debió haberlo hecho el presidente de la República desde que tomó el poder. Yo comprendo que la principal promesa de campaña del Partido Patriota fue y sigue siendo el tema de la seguridad, y aún quisiera yo verlos triunfar en eso, porque si fracasa el gobierno, qué bueno fuera que el gobierno fracasara y fracasara él solo, ¿verdad, doctor? Pero el problema cuando fracasa el gobierno y cuando el gobierno no funciona, las instituciones no son sólidas, es que el país completo se ve afectado. Y para muestra, ese lamentable día martes que tuvimos esta semana en la ciudad de Guatemala, y también en la ciudad de Mazatenango, como usted lo decía. Así es que mi solidaridad completa con Prensa Libre, con Radio Nuevo Mundo, con todos los colegas de los círculos de prensa en Mazatenango, que tienen una actividad de prensa muy valiente y periodistas muy destacados. Y pedirle también al gobierno, ¿verdad, doctor?, que haga su trabajo.
al Procurador de Derechos Humanos, a la Fiscal General, al Ministro de Gobernación. Yo sé que es un trabajo muy duro, que es un trabajo muy difícil. Yo no puedo tampoco ser un irresponsable en el comentario y en la crítica y empezar a despotricar contra el gobierno porque sí, digamos, porque eso es lo más fácil, ¿verdad, doctor? Eso es lo más barato, eso es lo más sencillo. Yo tengo que reconocer que hay algunos avances en el tema de gobernación. Tengo que reconocer que, por ejemplo, doña Adela Camacho Torrevierte es una gran dama guatemalteca que ha tratado con mucho tesón de mejorar la policía. Hay algunas mejoras, pero falta mucho, doctor. El hecho de que, digamos, las maras hayan llegado al nivel de sofisticación que tienen, el hecho de que el delito de extorsión haya aumentado en un 20-22% en estos últimos 3 años, el logro, digamos, que hay que reconocerlo, de que se ha descendido la tasa de asesinatos, todo eso se puede venir abajo en un par de días por la percepción pública. Y lamentablemente es imposible que los medios de comunicación no cubramos esas noticias, primero, porque nos pega en el corazón que nos maten a colegas periodistas, y segundo, porque es imposible no reportar una debacle como la que sucedió en el San Juan de Dios, doctor. Claro, y por ejemplo, lo bueno, diría yo, en algún sentido, Giovanni, es el hecho de buscar o ver qué reacciones estamos teniendo. Sí. Alguien ha señalado que desafortunadamente los guatemaltecos nos hemos vuelto insensibles, porque para nosotros este tipo de noticias que en cualquier lugar del mundo harían temblar a un gobierno, incluso caer a un gobierno, pues vemos que en Guatemala simplemente al día siguiente se van olvidando. Y esto en parte debido a esta cadena de hechos que quedan impunes, que no son castigados y que se van volviendo. Pero a mí lo que me ha llamado mucho la atención es una reacción que he venido observando toda esta semana. Por ejemplo, yo tengo el honor y el gusto de compartir con el licenciado Giovanni Frati en la Cámara Guatemalteca de Periodismo, presidida por la licenciada Elsie Sierra, y la Cámara hizo un comunicado muy claro, muy específico, en la cual ustedes van a ver ahora en sus pantallas y en el cual se está condenando este alevoso ataque. También otras organizaciones, tanto públicas, privadas, otras cámaras, etcétera, se han venido pronunciando. ¿Cómo mira, Giovanni, esta reacción que la sociedad está teniendo? Porque yo creo que aquí prácticamente hemos tocado en el fondo y ahora ya está de parte nuestra volver a salir y a rechazar, pero decidido lo que está sucediendo. Sí, yo creo primero, doctor, que hay que felicitar al pueblo de Mazatenango. El pueblo de Mazatenango fue el que en una radio a nivel nacional, y hay que felicitar también al periodista Arnulfo Agustín Guzmán, que todo el día martes estuvo transmitiendo hasta lograr, digamos, a través de denuncias ciudadanas a la radio, poder, digamos, capturar a uno de los implicados o a uno de los supuestos implicados. Y Arnulfo, yo quisiera reconocerle su trabajo porque realmente es un hombre que en ese sentido se ha dedicado mucho a perseguir esta clase de crímenes contra la prensa. Quisiera decir eso primero. Segundo, quisiera decir también que los corruptos, doctor, solo pueden ganarnos la partida si nosotros los dejamos. Si el pueblo de Guatemala sistemáticamente denuncia, se opone, protesta, sale a las calles, escribe, sigue protestando y no deja de protestar y sigue protestando y continúa protestando hasta que las instituciones de justicia hagan su trabajo, y especialmente nosotros en la prensa no le quitamos el dedo en la llaga y obligamos al gobierno a cumplir con su trabajo, yo estoy seguro que los guatemaltecos podemos derrotar esta barbarie de corrupción y del latrocinio en el que hemos estado. Que es un latrocinio que lamentablemente es connatural a este gobierno, muy probablemente al que viene, al anterior y al anterior y al anterior. ¿Por qué? Porque no hemos construido un Estado de Derecho y no hemos construido instituciones sólidas que vengan a poder investigar de una manera fehaciente, y no solo eso, sino poder tener una inteligencia criminal que pueda no solo prevenir muchas veces los ataques, sino especialmente desarticular a estas células y estas bandas que nos están agobiando. Yo quisiera, por ejemplo, ahí sí hacerle un mensaje a los embajadores europeos y norteamericanos que están en el país y decirles que es en el tema de seguridad y justicia donde nos deben ayudar. Es ahí donde debe ir el dinero de la cooperación. Yo quisiera también decirle a Suecia, a Noruega, a Holanda, a la AID de los Estados Unidos, a España, a Francia, que ya no le den dinero a organizaciones que provocan violencia en el país. Que tengan mucho cuidado con quienes trabajan esas embajadas. Que hagan el favor de auditar el dinero que le entregan a las ONGs en Guatemala, y especialmente que no le den dinero a organizaciones violentas. Hay organizaciones como el CUC, CONIC, FRENA, Frente Nacional de Lucha, etcétera, que lo que están haciendo sistemáticamente son bloqueos en carreteras,
dañar al país, impedir la productividad. Muchas veces se ha denunciado también violencia contra hidroeléctricas, violencia contra minas, violencia contra inversiones legítimas. Y ese no es un país, doctor. Eso es una guerra de baja intensidad. Ya no puede Europa cerrar los ojos a lo que está pasando en Guatemala, como creo yo también Estados Unidos ha manifestado un interés sincero y honesto en ayudarnos. Obviamente usted conoce mi posición, yo estoy completa y absolutamente en contra de CICIG. Yo creo que CICIG es un fracaso procesal increíble, pero no estoy en contra de la cooperación internacional. Yo creo que la cooperación internacional, gobierno a gobierno, especialmente en el tema de Ministerio Público, organismo judicial, sistema de presidios, policía y ejército, y si la cooperación internacional se centra en el sistema de justicia, en el sistema de seguridad guatemalteco y nos entrena, nos capacita, nos da tecnología y nos ayuda con métodos y tecnología, Guatemala puede salir adelante. Claro, Giovanni, que obviamente todo esto va a depender, como usted lo dijo al principio de un momento cuando platicaba, va a depender de nosotros los guatemaltecos. Así es, de nuestra dignidad. Sí. De nuestra dignidad, de nuestra capacidad, porque como dice, usted puede llevar a alguien a donde está el pozo de agua, pero si no quiere beber, no va a saciar su sed. Por ejemplo, en estos casos, cuando estamos hablando, vemos que muchos anteriores que han pasado quedan en la total impunidad. Y esto alienta obviamente a estos funcionarios o prepotentes, abusivos, etcétera, a seguir abusando. Desafortunadamente también, pues esta violencia es mundial, este ataque a la libertad de expresión. Tuvimos pues el ataque contra Charlie Hebdo en París, que fue tan insensato, tan terrible. Y ahora tenemos acá también a nuestros periodistas que están cayendo. Usted ya menciona la cooperación internacional, el señor presidente Biden, que acaba de estar acá dentro de esta alianza para la prosperidad. Se habla que uno de los fundamentos es la institucionalidad, el reforzarla. Porque sin un sistema de justicia que funcione, Giovanni, no vamos a ningún lado. Alguien me comentaba que ahora mismo en Mazatenango hubo una orden de cateo o algo así para una casa, pero que la orden llegó como con 10 o 12 horas de retraso. Entonces eso prácticamente ya es ineficiente. Y digamos, si la población, que es una ciudad, ¿verdad, doctor? Porque Mazatenango es una ciudad muy importante, pero es una población todavía mediana, digamos, donde todo el mundo se conoce. La población sabe quién es el alcalde, sabe quién es la seguridad del alcalde, sabe quiénes son los alcaldes de los municipios aledaños, conoce a los periodistas que han sido asesinados, y la población está ayudando haciendo denuncias, y que un juez y el Ministerio Público y la policía se tarden 10 o 12 horas en provocar una orden de cateo para ir a revisar la casa del alcalde, eso realmente desalienta, porque entonces el riesgo que toma la población en hacer una denuncia, especialmente con alcaldes que pueden o no estar involucrados en temas de corrupción y que pueden o no estar involucrados en el asesinato de estos dos periodistas, ya es un gran riesgo personal. Entonces, lo que hay que garantizarle a la población y también a los operadores de justicia es la seguridad física de los operadores de justicia, para que los operadores de justicia no solo estén bien entrenados, sino estén protegidos. Porque también, por ejemplo, doctor, ¿cómo vamos a mandar a un juez de lo penal con una pistola 38 para que se defienda él solo a un pueblo donde hay 4,000, 5,000, 10,000 comunitarios afuera haciéndole una protesta con machetes e intentándole quemar el juzgado? Este es un chiste de mal gusto. Hay que tener construcciones que permitan que las familias de los jueces, las familias de los fiscales y las familias de los policías estén protegidas en los lugares donde hay alta conflictividad. Y segundo, hay que entrenarlos. Y en eso, por ejemplo, los Estados Unidos puede ser un excelente socio de Guatemala. En eso. En el entrenamiento, gobierno, doctor, en capacitar y en entrenar con el FBI, con el Homeland Security, con el Departamento de Justicia, con las policías federales y estatales y, por ejemplo, la policía de Nueva York, que son las mejores policías del mundo. Nosotros podemos aprender muchísimo de esos estamentos policíacos e inclusive en los Estados Unidos hay muchos agentes que hablan español y que son bilingües y que pueden venir a entrenar a los guatemaltecos. Bueno, usted se recuerda que hubo alguna vez hace años programas de cooperación con los carabineros de Chile, con la Guardia Nacional de España. Hubo gente que vino acá a entrenar y creo que todo eso fue como arar en el mar porque prácticamente ese esfuerzo se perdió. Esa falta de continuidad de un gobierno al otro, eso es que cada quien trae sus nuevos planes.
hace que simplemente no quede nada. Así Por es. ejemplo, actualmente usted sabe que realmente se ha invertido mucho dinero en armas y se ha... Chalecos pues, antibalas, aquí mismo sí. nosotros hemos condenado el hecho de que en vez de invertir en textos, estamos invirtiendo en ametralladoras, Sí. y la violencia sigue para arriba, porque desafortunadamente, aunque han bajado algunos índices y dice que ahora Así es. tenemos menos muertos que hace algún tiempo, Así es. pero ¿y quién le da el pésame a los muertos que sí cayeron? Pues Así porque es es. que eso es lo ridículo. Sí. Pero hablando del sistema de justicia, por Sí. ejemplo, Danilo López había denunciado a un alcalde. Así es. Había ido a poner una denuncia con temor por su vida, Así la es. había ratificado Así es. recientemente. Así es. ¿Cómo cree usted que se siente la gente cuando denuncia y resulta que no tienen ese amparo Así y es. al final pues hay hechos como estos? El reto es muy grande, ¿verdad, doctor? No es un reto sencillo. El reto es 1 millón de casos pendientes de resolver en el Ministerio Público y decenas de miles de casos que no se resuelven en los tribunales. O sea, tenemos un problema de sistema, tenemos un problema de análisis operacional, tenemos que aprender a analizar cuáles son los procesos burocráticos internos en el organismo judicial, cuáles son los procesos internos burocráticos en el Ministerio Público y cuáles son los procesos internos en presidios y en policía. Tenemos que agilizar el tema administrativo en esas organizaciones. Tenemos que tener una oficina de responsabilidad profesional en cada una de ellas, lo que en Estados Unidos se conoce como asuntos internos. Y tenemos que tener, como dice usted, la capacidad y la obligación como ciudadanos de especializarnos y como periodistas en el tema de seguridad. No se puede hacer seguridad sin expertos. No se puede hacer medicina, ¿verdad, doctor? Sin expertos. Usted no se va a tirar a hacer una operación delicadísima del corazón sin un cirujano altamente entrenado. Exactamente lo mismo es la seguridad. Usted no puede pedirle a un fiscal que llegue con una presentación de PowerPoint a un juzgado. Un fiscal tiene que llegar con evidencia científica, con capacitación, con entrenamiento, con evidencia recabada de manera legal y legítima, con una cadena de custodia verdaderamente impenetrable que impida la contaminación de la evidencia y con un INACIF, que es el instituto encargado de la prueba científica, que tenga suficientes recursos, capacitación y entrenamiento, que en este momento no lo tiene. Necesitamos que por lo menos 1/4 parte del presupuesto de la República se vaya a seguridad. No es posible, doctor, que la Corte Suprema de Justicia reciba menos del 2% del ingreso ordinario del Estado. Recibe más dinero la CDAG de la Universidad de San Carlos que la Corte Suprema de Justicia y los más de 1000 jueces que hay en el país. Eso no es posible, eso no puede continuar. Tampoco podemos continuar con 2000 fiscales en el Ministerio Público y tampoco podemos seguir sin policía especializada. Ya se empezó, ya hay grupos de tarea especiales y específicos contra secuestros, contra maras, contra robos de vehículos. Eso hay que continuarlo y hay que exigirle al siguiente gobierno que a la cooperación internacional la dirija el gobierno, que el gobierno le dé a la comunidad internacional sus prioridades y que no sean las agendas extremistas de ideologías extremistas de algunos funcionarios ideológicos de embajadas europeas o norteamericanas las que vengan a querer implantar aquí su agenda ideológica. Aquí ya no estamos para ideologías, doctor. Aquí estamos para resultados en el campo, resultados en el sistema de justicia, porque como yo lo he dicho 1 y 1000 veces, la evidencia científica no tiene ideología. Una bala no es de izquierda y de derecha. Una prueba de balística no tiene favorable a la izquierda o favorable a la derecha. Una evidencia científica es evidencia basada en ciencia. Y la ciencia es objetiva por naturaleza y se basa en experimentos, y se basa en repetición, y se basa en protocolos. Hay que tener evidencia científica y desterrar de una vez por todas la persecución a través de los medios de comunicación y la persecución política en el país. Ni la izquierda ni la derecha deben por qué dominar las instituciones, sino que tiene que ser la evidencia científica criminal, especialmente en el Ministerio Público. Desafortunadamente, si nos vamos a la cruda realidad, Sí. en realidad estamos muy lejos de tener todo eso. Todavía falta. Sí. Por ejemplo, cuando uno menciona que el Ministerio Público reacciona con tantas horas de retraso, Sí. También por otro lado, aquí en Guatemala se da que vemos la prensa, la radio, la televisión llenas de anuncios del gobierno diciendo lo maravilloso que estamos, gastando muchos Así millones que muy bien podían ir a esos laboratorios, a tener esas pruebas listas, a que funcionaran. Pero aquí prefieren mentir al pueblo o querernos engañar con que la cosa está mucho mejor cuando realmente va muy mal. Así es. Dice que usted mencionó lo que es interesante y que yo quisiera regresar a ello. Cuando estábamos hablando de estos alcaldes, usted mencionó, el pueblo sabe quiénes son la seguridad de los alcaldes. Así es.
Mire qué terrible que los alcaldes anden con 10, 12 guardaespaldas. Así es. Si ellos son funcionarios públicos electos para servir. Así es. Pero ¿no le parece a usted una aberración que cualquier alcalde pretenda o quiera? Hay excepciones porque no podemos... Hay alcaldes honorables, así es. Pero la mayor parte creen que ganaron un reinado o creen que ganaron una mafia. Sí. Y andan armados por todos lados. ¿No le parece terrible eso? Eso no solo es un insulto al pueblo de Guatemala que trabaja para pagar los impuestos con los que se andan dando esos lujos los funcionarios, sino que eso es una bofetada en la cara para con la Contraloría General de Cuentas de la Nación y para el Ministerio Público. Esos desmanes que estaba reportando el periodista de Prensa Libre, que se reportó que habían desmanes en la municipalidad de Panán y en la municipalidad de Mazatenango por 2.8 millones de quetzales, doctor. Esos desmanes no serían posibles si ahí existiera una delegación de la Contraloría General de Cuentas de la Nación y una Fiscalía contra la Corrupción a nivel nacional, que debería ser la fiscalía más importante del país, que debería ser la fiscalía con más presupuesto, que debería ser la fiscalía con más fiscales y que debería ser la fiscalía con más entrenamiento. Ahora, ¿cuáles son las fiscalías que se llevan las palmas? Las fiscalías de derechos humanos, donde hay casos del conflicto armado interno de hace 36 años, ¿verdad, doctor? Y hoy nos están matando mareros, nos están matando alcaldes corruptos y nos están matando funcionarios y narcotraficantes. ¿Cómo así que vamos a seguir peleando una guerra de hace 30 años cuando hoy están matando a un chofer de camioneta mientras usted y yo estamos platicando porque no hay seguridad en la ciudad de Guatemala? Claro, y por ejemplo, pues se dice, señor presidente, dice, esta es una guerra entre los salvatruchas y los de la zona 18, como que esto fuera natural, ¿verdad? Eso es terriblemente lamentable. Sí. Pero, digamos, Giovanni, entrando nosotros en la parte gremial de periodistas que obviamente estamos llegando a una fase, a una etapa preelectoral. Y ya hemos visto que el ambiente ya se está caldeando, han habido asesinatos de candidatos a alcaldes, incluso con su esposa en una forma lamentable, y esto pareciera que va a seguir, y vemos que cada día está peor. ¿Qué apoyo verdaderamente puede sentir un periodista en la provincia particularmente, o que puede ser en cualquier punto de Guatemala? ¿Con qué se siente apoyado? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cámaras, como asociaciones para ayudar? Sí, yo primero diría a todos los periodistas del país que la Cámara Guatemalteca de Periodismo, la APG, el Círculo Nacional de Prensa, la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, etcétera, hay muchas asociaciones de prensa, hay más de 10 asociaciones o 14 asociaciones de prensa inscritas en el país, y yo creo que deben abocarse. También hay asociaciones de periodistas en cada uno de los departamentos. Mazatenango tiene una asociación de periodistas, Retaluleu también, conozco también de otras asociaciones de periodistas en Puerto Barrios y en otros departamentos de Guatemala. Creo yo que lo más importante, doctor, es que nosotros como periodistas nos agremiemos. Tenemos que agremiarnos, tenemos que volvernos grupos inteligentes de periodistas que se defienden mutuamente. Y creo también que los dueños de medios, en la Cámara, por ejemplo, de Medios de Guatemala, deben también generar protocolos de seguridad. Nosotros en la Cámara Guatemalteca de Periodismo hemos accionado varias veces. También estamos combinando al Procurador de Derechos Humanos, que tiene la obligación de defender a todos los ciudadanos del país, incluyendo a los periodistas, de hacer, digamos, protocolos de seguridad. Está también, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras, está la Sociedad Interamericana de Prensa, o sea, hay maneras. Y yo he visto a muchos dueños de medios y a muchos editores ayudar a periodistas en problemas. Si no nos empezamos a ayudar a nosotros mismos por nosotros mismos, nadie realmente lo va a hacer por nosotros, número uno. Y número dos, el gobierno prometió un sistema de protección a periodistas que no lo ha implementado. Lo único que se hizo con ese sistema fue cobrar dinero de cooperación internacional. Algunas personas han de haber salido con muy buenos contratos de ahí, pero no se ha, digamos, operativizado un sistema real de protección a periodistas. Tiene que haber un teléfono de emergencia, tienen que haber expertos en seguridad que contesten esas llamadas telefónicas y tiene que haber una coordinación con la Policía Nacional Civil. Tiene que haber un sistema donde un periodista puede llamar y hacer una denuncia. Esa denuncia puede ser comprobada por un aparato de investigación estatal y hay un cuerpo específico policíaco del gobierno que tiene que prestarle seguridad al periodista que se sienta intimidado, al periodista que se sienta acosado o al periodista que ha sido amenazado. Ningún alcalde del país, ningún ministro de Estado, el presidente de la República, los presidentes de los poderes del Estado, ni ningún funcionario público tiene que sentirse con el derecho de abusar a ningún guatemalteco, mucho menos a un periodista. Entonces, nosotros como periodistas, ¿qué podemos hacer? Primero, no echarnos para atrás, ¿verdad, doctor? No permitir que estos hechos de sangre nos intimiden. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser determinantes y en vez de replegarnos tenemos que ir a la ofensiva. A esos dos alcaldes, el de Mazatenango y el de Panamá, en Suchitepeques, la prensa guatemalteca los debe de auditar de cabo a rabo.
esos dos funcionarios públicos tienen que tener prácticamente, a través de una investigación periodística seria, una muerte civil, y esta tiene que ser, por estos crímenes, si se demuestra que son culpables dentro del proceso legal, este tiene que ser el fin de la carrera política de esos dos alcaldes. Y desde este momento, conmino yo a los partidos políticos a que no vayan a cometer la barbaridad de postular a alcaldes asesinos de periodistas. Porque si se comprueba que estos alcaldes están involucrados en la muerte de estos dos periodistas y colegas, sería una barbaridad y un latrocinio y un insulto al pueblo de Guatemala que cualquier partido político los postule. Entonces debemos presionar como prensa y no echarnos para atrás. Y lo desafortunado, Giovanni, es que realmente sucede, ¿no? Porque de repente aparece algunos alcaldes que tienen unos antecedentes terribles y hasta se le hace fiesta porque se une a un partido X para lograr su 10ª reelección, cambiando cada vez de camiseta, cambiando cada vez de color, porque simplemente... Y cada vez más millonario. Y cada vez más millonarios. Yo comparto con usted, yo creo que nosotros tenemos como periodistas la obligación de denunciar, pero prácticamente yo creo que también, como así mencionamos, que sin libertad de expresión, simplemente no hay libertad. Y que esto no atañe únicamente al periodista, sino que también al ciudadano. Yo creo que cada ciudadano debe volverse un periodista. Cada ciudadano cuando mire algo debe denunciarlo inmediatamente. Debe saber de que si no denunciamos, si no tenemos el valor de hacerlo, Guatemala nunca va a cambiar, ¿verdad? Así es, doctor. Y acuérdese, doctor, que los corruptos se basan en la indiferencia y en el miedo para hacer lo que se les da la gana. Cuando el pueblo se levanta, cuando el pueblo se subleva y cuando el pueblo se rebela contra la corrupción, no hay corrupto del mundo que aguante. Y el que no me lo crea, que mire a Estrada Cabrera en la historia de Guatemala, que era un presidente corrupto que fue defenestrado por el pueblo de Guatemala, que mire a Muammar Gaddafi en Libia, o que mire a Assad en Siria. No hay dictador, por más violento y criminal que sea, que resista a un pueblo que se levanta. Y especialmente cuando una prensa es valiente, cuando una prensa es independiente y cuando hay periodistas como usted, doctor, y muchos otros, que tienen el valor de denunciar y de mantenerse en el tiempo y de no replegarse y de no claudicar, ahí es cuando también la población se inspira, porque Guatemala necesita héroes y necesita periodistas como los ha habido, como el gran David Vela, como el gran Isidoro Zarco y como tantos otros periodistas que los hay en los departamentos y en la ciudad capital, que no claudiquen. Yo invito a la prensa nacional a no claudicar. Invito a la prensa nacional a ser mucho más incisivos y tener mucho más colmillo y más garra, y a esos dos alcaldes, Mazateco, el de Mazatenango y el de Panam, a que los fiscalicen y a que continuemos la lucha del periodista de Prensa Libre y del de Radio Nuevo Mundo, y que esas muertes no sean en vano. Tiene que saber el poder corrupto que el pueblo no va a aceptar eso. Y todos los alcaldes en general, ¿verdad? Y todos los funcionarios que se han acostumbrado a hacer fiesta del Estado, que se han acostumbrado a robar, a vivir, a creer que el pueblo permanente va a ser abusado y permanentemente va a doblar su espalda, tienen que saber que no. Yo creo que esta crisis es una oportunidad real para que nosotros, parafraseando lo que dice el licenciado Giovanni Frati, salgamos adelante, tengamos una nueva Guatemala digna, una Guatemala en la cual los ciudadanos afrontemos esto con valentía y logremos cambiarla. Sin libertad de expresión, simplemente no hay libertad. Condenamos de nuevo, repudiamos el asesinato triste, pero que sea por algo, que de esa sangre derramada florezca una nueva Guatemala. Muchas gracias, Giovanni. Sí, doctor, nos vamos a tener que ir esta noche. A ustedes que nos están viendo y escuchando, nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Buenas noches.